El cerebro humano es una de las máquinas más potentes y perfectas de la naturaleza. Pero es fácilmente engañable. Ilusiones, estafas y trucos cambiaron para siempre el curso de la historia. Estas sugestiones son parte de nuestra vida cotidiana y de la historia de la humanidad. Sugestiones, la ciencia del engaño. La memoria es uno de los campos sobre los que más fácilmente podemos sugestionar a las personas. ¿Podremos hacerles creer a estas personas que están transmitiendo sus sensaciones corporales? Adrián Lacroix es ilusionista y está a punto de demostrar que posee poderes mentales y que es capaz de practicar vudú usando dos personas. Lo primero que hace es explicar cómo funciona el mecanismo. ¿Oyeron alguna vez hablar del vudú? Sí, claro. ¿Sí? Lo más conocido es el muñeco vudú, donde uno le hace algo a un muñeco y la persona lo siente. Lacroix intentará una prueba difícil e inquietante. Cerrar los ojos ahora, inhala hondo por la nariz, exhala por la boca. Es importante que no espíes. Cerrar los ojos y concéntrate. ¿Sentiste cuando toqué recién? Sí. Señálame con tu mano en dónde. Acá. El ilusionista realiza el truco con varias personas para demostrar que todos podemos ser sugestionables. Importante que no espíes. ¿Sentiste cuando toqué recién? Sí. Señálame con tu mano en dónde. Acá, por aquí. ¿Sentiste cuando toqué recién? Sí. Señálame con tu mano en dónde. No. ¿Qué ha ocurrido? ¿Realmente la prueba se trató de transferir los sentidos de una persona a la otra? En verdad, él no jugó con los sentidos, sino con el recuerdo. Hablando mucho, confundió a las personas, que en realidad fueron tocadas mientras él les decía la consigna. Más que me tocaste acá. Entonces, cada víctima siente que ha sido utilizado como el muñeco vudú, en donde la muñeca era quien recibía los pinchazos que sentía la persona. La memoria es fundamental para la supervivencia. Nosotros no podríamos vivir si no recordáramos hechos muy obvios. Esto me conviene, esto no, de acá tengo que salir corriendo, acá tengo que buscar pareja, acá tengo que buscar comida. Sin eso es imposible sobrevivir como especie. Quien fue tocado, como tiene los ojos cerrados, cree sentir lo mismo, en el mismo instante. Aunque en realidad, lo que se alteró fue el recuerdo. Pero la memoria es algo objetivo. Recordamos las cosas tal cual son. Hay muchas pruebas de que no es así. El ilusionista jugó con la memoria de los participantes, creándoles una confusión en la temporalidad de un recuerdo y desconcentrándolos por completo. Del contacto me quedé un poco asustada, no sé, es como que... Te lo juro que sentí que me tocó. No te tocó, créeme. En la historia existen muchas pruebas de que la memoria no es confiable ni objetiva. Muchas veces, las personas construyen sus propias realidades sobre historias misteriosas, presentadas con sensacionalismo por los medios de comunicación. Un ejemplo es lo que pasó en 2005, cuando miles de europeos creyeron recordar cosas que no pasaron. El 7 de abril de 2005, la policía británica encontró a un hombre de entre 20 y 30 años en una playa de la isla de Sheppey, en el condado de Kent. Él no hablaba, estaba empapado y desorientado, y fue llevado al hospital de Medway. Allí en el hospital, uno de los asistentes sociales le dio un papel y un lápiz y el joven dibujó un piano de cola. Entonces, lo llevaron frente a un piano que él empezó a tocar con soltura. Las teorías en torno a su identidad se disparaban a cada minuto que pasaba, basados solamente en que tocaba el piano y en una foto con su cara. Cuando algo se reproduce en los medios, la gente puede tomarlo como cierto sin verificar si el hecho es verdadero o no. Cada vez que nosotros recordamos algo,
lo volvemos a construir evocando las imágenes percibidas. Fueron muchas las personas que encontraron un falso recuerdo para explicar quién era este desconocido. De a poco, la gente fue completando con datos propios la información que faltaba en la biografía del joven. Nosotros necesitamos sentir que participamos de algo que nos conmueve o que nos llama la atención. En este caso puntual, el no tener datos sobre esta persona hizo que mucha gente quiera ayudarlo, además de participar en algo que estaba en boca de todos. Pero esta verdad cayó rápidamente cuando el joven habló y explicó que no era la persona que creían. Era Andreas Grassl, un alemán que estaba en Inglaterra buscando trabajo. Miles de personas, motivadas por su propia historia y sus propios deseos, se autoengañaron generando falsos recuerdos, para ser parte de una historia que los medios convirtieron en una gran ficción, utilizando a este personaje enigmático y melancólico, el hombre del piano. Hay distintos tipos de memoria que responden a mecanismos diferentes. La memoria de corto plazo, llamada también memoria de trabajo, es la que nos permite recordar por un breve lapso lo que acabamos de decir, o para memorizar un número de teléfono hasta que podamos llamar. Depende en parte de la interacción entre las cortezas frontal y parietal. Uno de los mecanismos neuronales por los cuales se creen que se forman las memorias es que las neuronas que subyacen esos circuitos ahora se comunican y esa comunicación se potencia. Entonces, estas neuronas ahora forman todo un circuito que antes no existía y ahora existe. Y cada vez que se activa una, se activan todas. Esa sería la manera de codificar los recuerdos. Si algo facilita un falso recuerdo, es dar pistas ambiguas para que el otro complete la información. Y si existen personas capaces de dominar esta técnica y manipular la memoria, son los estafadores. La siguiente estafa funciona con un solo estafador. Ella se acerca a un anciano que barre la vereda de su casa. Le dice que es amiga de su hijo, le da el nombre y algunos datos de él. Como por ejemplo, asistimos juntos al mismo colegio. Le pregunta si está seguro que no la recuerda. Una vez sembrada la duda en el padre, la estafa puede proseguir. La estafadora le hace saber que es una pena que su hijo no esté, que además de querer despedirse, dado que está por irse unos meses a Europa, quería aprovechar la oportunidad para devolverle un dinero que le debe. La falsa amiga le da el dinero, pero le dice que no tiene el efectivo justo, si acaso él no tiene cambio. Entonces, la víctima entrega el vuelto a cambio del dinero. ¿Qué padre se resiste a ser amable con una amiga de su hijo que además se muestra tan educada? El hombre revisa el dinero y se da cuenta de que los billetes son muy falsos. El mundo está lleno de gente con malas intenciones y con experiencia en el arte de engañar. La mujer se acercó al hombre e inició una conversación usando información ambigua. En su respuesta, él le brindó datos que ella usó para realizar la estafa, haciéndose pasar por otra persona. Intenta memorizar esta lista de palabras. Sugestiones, la ciencia del engaño. Estas palabras no estaban en la lista anterior. Arquero, penal, goma. Tal vez no hayas notado esta última. Nuestra memoria agrupó las palabras relacionadas a la escuela y descartó las ligadas al fútbol para recordar la mayor cantidad posible. Así, podemos influir en qué palabras serán recordadas y cuáles no.
El cerebro del humano es una poderosa herramienta preparada para procesar toda la información que le llega del entorno y generar respuestas y comportamientos adecuados a los estímulos que recibe. Pero a veces, este inigualable órgano puede ser fácilmente engañado. Estamos a punto de demostrar de qué manera la presencia de una mujer es capaz de funcionar como un estímulo que modifica el comportamiento de los hombres. Primero, deberán cocinar para un hombre, que será quien pruebe lo que hagan. El cocinero les enseña a hacer un plato relativamente sencillo, pero con algunos secretos. Primero va la zanahoria porque se tarda más en cocer. Sí, déjalo. Deja que ablande tantito la espinaca. Que suelte un poquito de agua para que no te deflame. Poco a poco, las víctimas aprenden los secretos de la cocina y trabajan bastante callados, concentrados. Ellos aprovechan la experiencia del cocinero para quitarse algunas dudas. ¿Qué vas diciendo? ¿Está bien o qué? Ahí va, estás bien. Sin que se les avisara previamente, el comensal cambia y ahora deberán cocinar para que lo pruebe una mujer. ¿Cuáles son sus reacciones? Hay que ponerle el relleno. Sencillas, pero no tan laboriosas como cortar en brunoise mixto, ¿verdad? Rollos primavera. Se nota un cambio de actitud. ¿Los vas a probar tú? Sí. ¿Sí? Sí. Este que voy a preparar ahorita es el que vas a probar. Ellos se ponen más simpáticos, intentan irradiar confianza en lo que hacen o lo suplen bromeando con ella. Una cita amorosa, pues tienes que cocinar y ya. Todos se muestran más pendientes, nerviosos, graciosos y atentos a la presencia femenina y buscan hacer cosas que llamen su atención. No te preocupes, va a quedar bien bueno. Esa es salsa teriyaki. Está hecha con salsa de soya, vinagre blanco, jengibre y azúcar. Y tenemos nuestro platillo completo. Muy delicioso. Hola. Me concentré más en aprender la receta que cuando llegó esta chica fue diferente porque pues ya me distraje. Me dispersé y ya no supe. Le eché un poquito más de ganas cuando me di cuenta que estaba una chava aquí conmigo. Quería lucir, quería que estuviera perfecto el platillo. La belleza influye en el comportamiento de los hombres y a lo largo de la historia es una herramienta que se ha utilizado de diferentes maneras. Mata Hari, actriz, bailarina y espía, utilizó su belleza para conspirar entre dos potencias militares, Francia y Alemania. A principios del siglo XX, Mata Hari utilizó sus encantos para acceder a una vida llena de lujos. La fama y la ambición le abrieron las puertas de la alta sociedad y con ello los romances con funcionarios políticos y militares. Al estallar la Primera Guerra Mundial, estaba actuando en el Music Hall de Berlín. Entre sus amantes se encuentra Eugene Kramer, cónsul alemán en Ámsterdam y jefe del espionaje de su país. Este, a cambio de grandes sumas de dinero, le propone espiar en París para Alemania y la clasifican como el agente H-21. Pero la codicia la lleva demasiado lejos y ofrece sus servicios al capitán Ladeau, jefe del servicio de espionaje francés. Ladeau descubre su condición de doble espía y los franceses acusan a Mata Hari de alta traición, siendo condenada a muerte sin pruebas firmes. Ahí se conjuga algo que suena interesante. El uso militar de la belleza. Como dicen, en la guerra y en el amor vale todo. Ahí se solapan el amor y la guerra. Ante el pelotón de fusilamiento no permitió que le vendaran los ojos y antes de recibir los disparos lanzó un beso a sus ejecutores. Mata Hari utilizó su belleza para acceder a las altas esferas de poder, pero su ambición la condujo a un destino trágico. Definir qué es la belleza es una tarea compleja y subjetiva. Los patrones para juzgar lo estético cambian a lo largo del tiempo. También lo que consideramos bello varía de cultura en cultura, pero para la neurología existen parámetros universales para lo que consideramos lindo o feo. La belleza es un importante estímulo que influye en nuestra conducta.
Sin embargo, determinar qué es lindo o feo es completamente subjetivo. Después de todo, se supone que nada es tan personal como el gusto propio. Para determinar lo que es bello, influyen distintos factores, y la búsqueda de patrones influye en nuestros gustos musicales. Convocamos a un falso focus group para elegir un jingle publicitario. Allí analizaremos cómo funciona el cerebro frente a los patrones musicales y veremos si podemos sugestionar a una persona en la elección de sus preferencias. Ahora vamos con la primera melodía. Este grupo de personas fue convocado para una investigación de mercado. La primera melodía es compleja y poco común para lo que usualmente escuchamos como música. Ahora vamos con la segunda melodía. La segunda melodía presentará un ritmo que tiene una estructura poco lógica, lo que la vuelve impredecible. Es momento de hacerles escuchar la melodía que los expertos compusieron para que les guste. La tercera melodía será más completa y esperable, y la escucharán reiteradamente. Cuando se llega a algo comercial o algo para hacer un jingle o algo, tenemos que buscar cosas como que la gente le pegue. ¿Qué es lo que se le va a pegar? Los expertos definen cómo componer melodías que gusten más. Este aspecto, sin embargo, tiene una explicación científica. Cuando la música está muy repetitiva, este procesamiento puede incluso incrementar, digamos, conexiones neuronales. Y a lo mejor la música no nos gusta. El jingle es incluso irritante para nosotros, pero se nos queda por horas ahí adentro. Incluso es más fácil que nosotros recordemos cosas que obligar conscientemente a olvidarlas. Es momento de comprobar si se cumple la premisa que dan la ciencia y los músicos acerca de cuál será el tema preferido. La melodía que más me gustó fue obviamente la tercera. ¿Y tú? También opino lo mismo. La tercera me encantó. ¿Y cuál fue la que más te gustó? La tercera. La tercera. Sí. Ok. ¿Tú? La que más me gustó fue la última, porque estaba más completa. Perfecto, entonces están de acuerdo en que la última fue la mejor. La mejor. Sí. Ok, perfecto. Como era esperable, todos eligieron como preferida la misma melodía. Si bien la cultura y el gusto musical influyen en las elecciones, lo cierto es que el funcionamiento de la mente tiene mucho que ver a la hora de establecer qué nos resulta bello y qué no. Cuando una música tiene un ritmo repetitivo, podemos cortar la música y nuestro cerebro va a ser 100% eficiente en prever cómo iba a seguir, siempre y cuando sea una música tradicional, sobre todo una música occidental tradicional. Nosotros, nuestro cerebro en definitiva, somos buscadores de patrones. Cuando vemos cosas, tratamos de ver en qué se relacionan. Vemos 2 o 3 cosas iguales y decimos, el mundo es así. Nos encanta ver regularidades en el mundo. Y nos da cierta recompensa, cierto placer descubrir esas regularidades y preverlas. Nuestro cerebro intenta siempre predecir el futuro para adelantarse a los hechos. Para ello, analiza lo que conoce y las experiencias pasadas para poder prevenirse de lo que está por ocurrir. Este es el motivo por el cual el cerebro siempre busca la seguridad de lo conocido. ¿Qué ves en esta imagen? Sugestiones, la ciencia del engaño. El cuerpo humano es tan significativo que en esta imagen podemos deducir rápidamente lo que estamos viendo con solo observar 15 puntos. Incluso podemos distinguir entre movimientos femeninos y masculinos, alegres y tristes, nerviosos o relajados, pesados o ligeros. Nuestro cerebro trabaja con patrones y precisamos una información mínima para conocer el cuerpo humano. El humano necesita vivir en sociedad. Sin el mutuo beneficio de compartir la vida con otros humanos, seguramente no habríamos llegado tan lejos como especie. Pero la vida en sociedad necesita de comportamientos, reglas y leyes que permitan la convivencia. Pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar una consigna según quien la diga?
Un divertido experimento nos permitirá evaluar cómo funcionan las prohibiciones en la población. Veamos. Las leyes son muy necesarias para la vida en sociedad, pero no siempre es fácil aceptarlas. Que una norma tenga sentido parece simplificar su implantación. Pero, ¿cómo actúa el hombre ante una orden que no parece lógica? Como primera medida, dibujamos un círculo en el centro de una acera. La idea es ver qué ocurre con los peatones cuando se encuentran con un dibujo. Evidentemente, el blanco no es un color de prohibición, y son pocas las personas que han decidido modificar su camino para no pisarlo. Veamos qué ocurre cuando dos señoritas le piden a los peatones que esquiven el círculo. No pisen el círculo, por favor. Perdón, ¿puedes no pisar el círculo, por favor? No pisen el círculo, porfis. ¿Podría no pisar el círculo, por favor? ¿Podrías no pisar el círculo, por favor? Pues casi. Evidentemente, necesitamos mucho más para lograr que las personas acaten la orden. Ahora, dos hombres con uniformes similares a los de policía serán quienes den la orden de no pisar el círculo. Solo no pisar por ahí. Cuidado. ¿Para qué lo pusieron? Para que no pase. Para que no pase. Así es. ¿Por qué? Sin pisar el círculo. La gran mayoría no se ha detenido a plantearse si la orden tenía algún tipo de sentido. Sin pisar el círculo. Ves a los de seguridad y bueno, lo que tratas de hacer es quitarte, no vaya a ser que te vaya a pasar algo. La socialización es la manera en que la sociedad integra los grupos, ¿sí? Y estos grupos integran a los individuos. Entonces, aquí en la socialización nos van diciendo precisamente normas, cómo comportarnos, lo que es permitido y lo que no es permitido. Nos van manejando creencias, el aspecto afectivo. Nos van manejando actitudes, predisposición a actuar positivo o negativamente. Al final de cuentas, la sociedad va a estar influyendo en los individuos. En sitios con pocas personas, la orden ha funcionado. Es hora de probar qué ocurre si lo hacemos en medio de una calle peatonal concurrida. Los falsos agentes de vialidad realizan un gran esfuerzo para ordenar a los peatones. Pocas personas se detienen ante el pedido. Por su derecha, por favor. Ahorita que me indiquen ya pueden pasar. Ya pueden pasar ahorita, un momentito nomás. Adelante, por favor. Ahora sí ya, gracias. Qué amables. Disculpe, ¿lo puedo detener un segundito de este lado? Estamos organizando la vialidad. De este lado, por favor. Un segundito nada más, un segundito. Pensé que eran personas de seguridad, que por eso te restringían el paso. Uno piensa que debe de hacerles caso, ¿no? Pues por respeto, ¿no? De alguna forma me están indicando que no puedo pasar. Socialmente, la autoridad se basa en recibir y dar consignas. Es una especie de orden social para que efectivamente las cosas funcionen dentro de una sociedad que de otra manera no funcionarían. El cerebro está acostumbrado a esta manera porque en la naturaleza existen las consignas. Ahora nuevamente se realizará la prueba. Pero con los actores vestidos de manera similar a los policías, ¿qué ocurrirá? Por su izquierda, por favor, por acá está bien. Gracias. Por su izquierda, gracias. Esta vez el esfuerzo para ordenar ha sido mínimo. La mayoría de la sociedad, al recibir una orden, la acata sin analizar cuál es el sentido. ¿Por qué somos tan sumisos? Hay poblaciones que se organizan de acuerdo a una jerarquía. Esa jerarquía, en forma implícita o explícita, se mueve por consignas. Vamos a cazar, vamos a comer, vamos a aparearnos. Una serie de consignas que se van reproduciendo a lo largo de esa sociedad. Nosotros no estamos ajenos a esa naturaleza. Somos humanos y aún viviendo en la ciudad,
Vivimos en una sociedad que se rige por el mismo tipo de consignas que en el resto del reino animal. Pero la utilización de normas incongruentes es mucho más que un ejercicio teórico. La historia cuenta con muchísimos ejemplos de prohibiciones que con el paso de los años demostraron no tener ningún sentido. Si bien es cierto que la sociedad se rige por consignas, cuando una parte se enfrenta a las normas establecidas, la historia puede cambiar. En Francia, en mayo de 1968, una protesta estudiantil, en apariencia insignificante, desencadenó una crisis masiva que terminó con el gobierno de Charles de Gaulle. Siempre todo ha estado prohibido. Las sociedades todo lo prohíben y castigan. En el año 68 significó una revolución extraña, que parece que nace en una escuela porque las muchachas no se pueden encontrar con los muchachos en las habitaciones. La protesta de Nanterre fue causada porque estaba prohibido que los dormitorios de las universidades fueran mixtos. Se dan cuenta de que hay muchas cosas que prohíben y en esa prohibición había que romperla. Y ese rompimiento se da de una manera natural, sin dirección política específica, sin partido político específico, como un sentimiento de lo más interno del corazón. Y los jóvenes son los que encabezan eso y salen a las calles de París. Desde entonces, se dio una enorme protesta que sumó a los estudiantes y luego a los obreros, que comenzaron a protestar contra la sociedad de consumo y la guerra de Vietnam, siendo una de las más grandes revueltas culturales y políticas del siglo XX. Y hay una cosa que es muy bella, es la escritura en las paredes, ¿sí? La escritura en la pared significa en ese momento una forma de libertad, hacer el amor y no la guerra, el descubrimiento de la pared como una forma de escritura. El malestar que causaron las reglas sobre el decoro en los dormitorios universitarios revelaron hasta qué punto podía cuestionarse el orden establecido. Pero mientras estuvieron vigentes, estas leyes y prohibiciones tuvieron sentido. ¿Cómo funciona la prohibición para la mente? Uno de los mecanismos más comunes en el cerebro es el que tiene que ver con las asociaciones, incluyendo el condicionamiento. Cuando se relaciona un hecho cualquiera con un estímulo que nos causa rechazo, también se aprenderá a reconocer a ese hecho como algo no deseable. Esta es la base de los castigos. Si se puede relacionar un comportamiento con un castigo, se supone que dicho comportamiento será asociado a algo negativo y nos resultará prohibido. Observa esta cuadrícula. Como puedes ver, en el centro la imagen tiene líneas regulares y rectas, pero no así en sus extremos. Vuelve a observar el centro durante algunos segundos más. ¿Notas cómo se emparejan las líneas de los extremos? Sugestiones, la ciencia del engaño. Observa el centro de la cuadrícula durante algunos segundos y luego la periferia. Si ves que las líneas se han emparejado, es porque el cerebro prefiere ver figuras regulares, es decir, elige el orden al caos. Una de las herramientas más grandes y poderosas a la hora del engaño es el sentido común, que hace que demos por correctas las cosas solo porque para la mayor parte de la sociedad son válidas, aunque sean completamente erróneas. Es normal que lo aceptado lleve a poblaciones enteras a tomar como indiscutibles realidades inexistentes. Un experimento nos permitirá comprobar hasta dónde puede manipular nuestra conducta el sentido común. Se supone que existe un límite para la sugestión. Pondremos a prueba lo que llamamos realidad y veremos hasta qué punto es relativa. Incluso en cuestiones que en una primera mirada parecen obvias. Un instituto terciario es el escenario ideal para poner a prueba esta hipótesis. Los docentes van a hacer afirmaciones falsas, y estos estudiantes van a contradecirse solo por la presión que el grupo ejercerá sobre ellos. ¿Cuál será su límite? Primero tenemos el amarillo, ¿sí? Después tenemos el rojo, ¿sí? Y el tercer color primario, el verde, ¿sí? Una cosa muy importante va a ser el foco. Buscamos este ejemplo, es una pareja en foco, totalmente en foco, donde uno quiere, o sea... ¿Cómo en foco? No. Me parece que es azul. No, es verde, ¿no se está viendo bien? Es verde. ¿Eh? ¿En foco? ¿Y a usted qué le parece? Va, que
Dígame. Y está fuera de foco. ¿A usted le parece que esto no está en foco? Y bueno. El sentido común parece disparar la alarma de las víctimas, pero sus compañeros los contradijeron. ¿Cómo reaccionarán la próxima vez? Cuando yo veo este tipo de imágenes, a mí, no sé usted, pero a mí me da frío. O sea, me dan ganas de meterme en la cama y tapada, ¿no? Vamos a ver el último ejemplo. Bien, acá tenemos una persona en foco y una persona fuera de foco. ¿Ok? ¿Cuál es la persona que está en foco? A ver. Amarillo. Claramente la persona de amarillo. ¿Se siente bien? Sí. Bueno, muy bien. Los docentes continúan afirmando cosas falsas. ¿Cómo van a actuar frente al próximo error? Acá tenemos una clave baja. A mí me aporta pureza, alegría, ¿sí? Me tira como para arriba. A ver, yo veo eso y es una Lo película de terror claro, y no porque puedo... con el terror y no es así. Eso no es claro, eso es oscuro. Eso es frescura, es paz, es pureza. Tiene una cara de miedo, de pánico. Quiero que veamos ahora una serie de ejemplos de iluminación a pleno y su función dramática. ¿Está claro? Bueno, acá tenemos una iluminación a pleno, muy parecida a la que puede ser un noticiero, al 100%. Yo lo que veo acá es una persona iluminada a pleno en una situación de comedia. ¿Utilizaría esa imagen para hacer una comedia? ¿Y de dónde cree que la saqué? No sé. Las víctimas se sienten cada vez más frustradas con lo que ocurre. Sin embargo, esta vez no se opusieron a lo que opina el grupo. Pero veamos si logramos que afirme un error. Acá se ve una persona en exteriores, iluminada al 100%. El día de mañana uno puede decir, iluminame al 100%, es esto lo que les tiene que venir a la cabeza. Al 100%. Al 100%. Y yo digo, bueno, estoy mal show, vamos a aprender esto de esta forma para aprenderlo de nuevo. Por ejemplo, en esta imagen, donde tenemos la frutilla, ¿te das cuenta cómo resalta por sobre el azul? Y llegaba a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy viendo? O sea, toda mi vida vi las cosas al revés. ¿Sí? Sí. Ah, lo ves azul. ¿Sí? Y cedí completamente y dije que vi el color que veían todos. Bueno, acá se ve perfectamente. Esto se llama iluminación a giorno. ¿Esto qué significa? Es la iluminación plena en exterior. ¿Ok? Ya cuando veía que las cosas estaban mal en mi cabeza, pero todos decían que estaba bien, y yo digo, bueno, estoy mal show. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué ve ahí? Plena. Perfecto. 100%, ahí está. Y ya, viste, tu cabeza empieza a creer que eso es así. Simplemente ahí opera eso que se llama sugestión. O sea, termino viendo lo que todos ven, porque es bastante difícil para un individuo aceptar o tolerar el efecto de ostracismo, el efecto de separación de su grupo social. Lo que acabamos de hacer recién es un experimento de sugestión. ¿Qué significa esto? Mostrarle algo que no es correcto y por la aprobación de un grupo hacerle creer que lo que vio es así. Tras sentir la presión del grupo, han afirmado algo que saben que es falso, pero no son los únicos en hacerlo. Una gran parte de la sociedad actuaría de la misma manera. Para el cerebro, es fácil confundir la opinión de la mayoría con la realidad, y la historia se nutre de ejemplos de todo tipo donde esto ha pasado. El 22 de junio de 1633, el astrónomo italiano Galileo Galilei reconoció que la Tierra es el centro del universo, gracias a la presión de la Iglesia Católica. Galileo fue uno de los artífices de lo que hoy conocemos como la revolución científica. Un cambio en nuestra manera de ver el mundo. Tratar de ser un poco más racionales para entender la naturaleza. La postura de la Iglesia surgió de las ideas de Aristóteles, quien por inducción creyó que lo que se veía desde la Tierra era lo real. El Sol girando alrededor de nuestro planeta, y esto generó algunas confusiones que sobrevivieron durante 15 siglos. El centro de la creación divina era el planeta Tierra, es el sistema geocéntrico. El primero en plantear una hipótesis diferente fue Copérnico en el siglo XVII, pero el sentido común de la época era el que dictaba la Iglesia, y las ideas de Copérnico eran peligrosas, pero sobre todo aún no habían sido demostradas satisfactoriamente. Galileo continúa sus estudios y él lo que logra hacer a través del uso de las lentes ópticas es crear el telescopio y poder demostrar que la Tierra no era el centro del universo, sino que su lugar lo ocupaba el Sol.
Pese a que sus demostraciones hoy nos resultan obvias, los descubrimientos que hizo Galileo se adelantaron a su época, y él debió ser testigo de cómo el mundo sostenía ideas que con solo mirar el cielo él había demostrado que eran completamente falsas. Sin embargo, hacia el año 1633, Galileo, ya sin el apoyo político de los príncipes italianos, debe bajarse de su tesis y debe prometer no volver a fundamentar lo opuesto. La persecución de la Iglesia dio su resultado. Galileo se vio obligado a renunciar a sus ideas. Contradecir los fundamentos de la Biblia era contradecir también la jerarquía de la Iglesia y las interpretaciones que había sobre el orden social. Para su supervivencia, el humano necesita vivir en comunidad, lo que nos convierte en seres sociales. Pero la vida en sociedad no solo permite cambios en la naturaleza y el mundo, sino que incluso ha llegado a modificar al cerebro del hombre. De hecho, hoy existe una disciplina llamada neurociencia social, que intenta comprender cómo es que el cerebro motiva comportamientos de este tipo. Un cerebro no es inteligente o no inteligente, creativo o no creativo. Lo es en función del contexto en el cual se mueva. Lo es en función del marco en el cual se le presenta un problema determinado. Uno podría pensar que todo tiene una explicación desde el lado de adentro, muy reduccionista, muy determinista. Somos lo que son nuestros genes, somos lo que dice nuestro cerebro. Y eso es una parte de la historia. La otra parte es cómo y dónde se mueven esos genes y ese cerebro. El contexto en el cual nos desarrollamos es fundamental para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. El funcionamiento social de la mente humana tiene impactos concretos. La identificación con un grupo causa un estado de placer y disminuye la ansiedad, por lo que puede ser considerado como un comportamiento ligado a la recompensa. Al mismo tiempo, y también en términos evolutivos, la vida social tiene sus grandes ventajas, como la posibilidad de la división del trabajo, el cuidarse unos a otros e incluso la eficiencia de la aparición de jerarquías sociales. ¿Cuál de las siguientes flechas es más larga? Sugestiones, la ciencia del engaño. En esta imagen ideada por Franz Müller-Lea en 1889, conocida como la ilusión de la flecha, ambas tienen la misma longitud. Quizás habrías acertado la respuesta si hubiéramos preguntado, ¿ambas flechas miden lo mismo? El poder de las sugestiones es inimaginable. Es capaz de confundir al cerebro humano haciéndole creer cosas que no son ciertas. Y eso es lo que estuvo detrás de uno de los episodios más sorprendentes de los tiempos. En 1925, la Torre Eiffel fue vendida como chatarra por cifra millonaria. Poisson era uno de los chatarreros más grandes de Francia. Y acababa de recibir una invitación de parte de Monsieur Victor Lustig, el subdirector general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia, quien lo citaba para realizarle una propuesta. Rápidamente, Poisson acudió a la cita y escuchó la propuesta que el gobierno francés tenía para él. Lustig le explicó que iban a desarmar la Torre Eiffel y la venderían como chatarra. Lustig le contó que el costo de mantenimiento del monumento era demasiado elevado para la ciudad y ya no podían afrontarlo. El subdirector ya había hablado con otros interesados, pero le dejó saber que él podía beneficiarlo en la elección del comprador, si es que llegaban a un acuerdo monetario privado. Es decir, el subdirector dejó claro que podía ser fácilmente corrompido. Lustig le exigió confidencialidad sobre el acuerdo al chatarrero. André Poisson tardó en decidir qué hacer. No estaba familiarizado con los funcionarios corruptos, pero de aceptar la oferta, definitivamente este sería el negocio de su vida.
Lo entusiasmaba convertirse en el dueño del monumento emblema de París, así que decidió seguir adelante. Tras abonar el valor acordado por el arreglo privado, Lustig le entregó a Poisson los documentos de preacuerdo de compra. André Poisson entregó una cuantiosa suma a cambio de la Torre Eiffel. Las ilusiones de Poisson se vieron derrumbadas rápidamente cuando el gobierno anunció la reparación de la torre. Lustig había desaparecido. En el ministerio nadie lo conocía. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Lustig acababa de llegar a París y precisaba hacerse con algo de dinero. Enterado de la noticia de que la Torre Eiffel debía ser arreglada, pero que para Francia era un arreglo con un costo elevado, a Lustig se le ocurrió hacer un negocio. Vender la Torre Eiffel no era una idea tan inverosímil entonces, como lo sería hoy en día. La torre había sido construida para la Exposición de París en 1889 y no estaba destinada a ser permanente. De hecho, se tendría que haber trasladado en 1909. Lustig había investigado sus posibles víctimas y se reunió con varios chatarreros. En André Poisson encontró el blanco perfecto. Victor Lustig cobró rápidamente sus ganancias y huyó de la ciudad con el dinero. Había logrado hacer una de las estafas más sorprendentes de la historia. Como Poisson nunca lo denunció, un mes después realizó la misma estafa nuevamente. Pero esta vez sí fue denunciado y apenas escapó de la policía, se mudó a Estados Unidos. Los humanos creen que controlan todo lo que piensan y hacen. Sin embargo, son fácilmente sugestionables. Podemos alterar sus recuerdos, manipular sus gustos. Las prohibiciones imponen comportamientos que no se cuestionan, aunque carezcan de sentido. Y el sentido común nos hace dar por ciertas verdades que son absolutamente falsas. El cerebro humano es una herramienta asombrosa, aunque no es perfecta. Este incomparable órgano está lleno de puntos ciegos que nos vuelven fácilmente manipulables. Allí actúan las sugestiones, la ciencia del engaño,